Hola, hola a todos, ¿cómo están? Muy bienvenidos a lo que va a ser nuestra cuarta clase de nuestro curso de desarrollo web en español chileno. Llegó un momento súper especial, súper emocionante en esta sesión porque vamos a empezar ya con nuestro tercer lenguaje de programación. Algunos no lo consideran tampoco un lenguaje de programación, para que vean lo quisquillosos que son los computines. Hay gente que dice que en realidad es un es un scripting language, no un programming language. Eh, Tiendo a coincidir, pero lo importante es que ya vamos a aprender nuestra tercera forma de darle instrucciones al computador, y lo que es más emocionante, vamos a aprender a darle funcionalidad a nuestras páginas web. Muy en breve, el último que nos quedamos fue en esto, ¿no es cierto? En nuestro index HTML, que eh, tiene nuestro index HTML, voy a agrandar un poquitito la letra, tiene su doctype, su etiqueta head, su etiqueta body, y estamos linkeando una hoja de estilo utilizando la etiqueta link. ¿Se acuerdan que vimos distintas formas de darle estilo a las páginas web y coincidimos en que esta era la forma más limpia, más directa? Y acá en estilos tenemos las reglas CSS para nuestra página. También vimos los atributos de las etiquetas HTML y vimos la navegación utilizando vínculos. Así que estamos listos para pasar a la parte más emocionante del front-end, que es empezar ya a escribir nuestro código JavaScript. Eh, para dar un poquitito de contexto, JavaScript es un lenguaje de programación o un lenguaje de scripting que se inventó específicamente para esto, para darle funcionalidad a las páginas web. Entonces, originalmente era un lenguaje que tú podías interpretar solamente en el navegador. Los navegadores son software, son un software que tú instalas en tu computador. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que para mi gusto el mejor navegador era Brave? Y este navegador viene con una serie de funcionalidades, ya son software súper complejos, a pesar de que se ve así simple por encima. Uno solamente pone su página web y navega, ¿no es cierto? Por detrás hacen una serie de cosas, se comunican con el sistema operativo, etcétera. Y una de las cosas que pueden hacer es que pueden interpretar código de JavaScript. Entonces, cuando yo le pido al navegador, quiero navegar a la página www.mipaginafavorita.cl, el navegador va a buscar esa página y el servidor donde está alojada esa página responde con una serie de archivos. Uno de estos archivos puede ser un script de JavaScript, y el navegador va a tomar ese script y lo va a ejecutar en el orden en el que aparezcan esas instrucciones, y le va a dar funcionalidad a nuestra página web. Entonces, pongámonos al tiro, manos a la obra, y vamos a ver cómo nosotros podemos incorporar un script de JavaScript en nuestra página web. Lo primero, lo primero que vamos a hacer es escribir la etiqueta script, y acá dentro de esta etiqueta nosotros vamos a escribir todo lo que esté adentro de la etiqueta script. Va a ser código JavaScript, todo lo que esté acá, código 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 JavaScript, ¿ya? Entonces, cuando yo entre a mi página misrecetasmaravillosas.cl y el servidor le entregue a mi navegador este archivo HTML, el navegador lo va a tomar y lo va a empezar a leer. Y cuando se encuentre con el script, lo va a empezar a ejecutar. Por lo tanto,
mucho ojo, porque si ustedes escriben un script acá en la etiqueta head que modifica o que le hace algo a la página, es decir, a lo que está en el body, el navegador va a empezar a leer el HTML, se va a encontrar con el script, lo va a tratar de ejecutar y va a decir, bueno, no existe todavía body, todavía no lo encuentra. El navegador lee los archivos de arriba para abajo. Entonces, ojo acá, porque este script, aquí yo puedo escribir código y puedo hacer cosas, pero para lo que vamos a hacer nosotros no nos sirve en esta ubicación porque el, el navegador se va a encontrar con ese código antes de que aparezca el resto de la página, que es donde está nuestro contenido. Entonces, nosotros vamos a poner por ahora las etiquetas script aquí, al final, para asegurarnos de que, eh, de que ya esté cargado todo el contenido en el navegador. Incluso, mejor, para estar extremadamente seguros, vamos a poner nuestro script acá, al final. Parece que el navegador lo interpreta como que está dentro del cuerpo igual, así que da lo mismo. Entonces acá nosotros vamos a escribir código de JavaScript, ¿ok? Entonces vamos a hacer algo súper sencillo con JavaScript y después vamos a salir del HTML, nos vamos a ir al propio archivo JavaScript y ahí yo quiero profundizar con ustedes en todo esto que es JavaScript. Entonces, ¿qué vamos a hacer que sea bien sencillo? Vamos a cambiar el color al fondo de el... Eso vamos a hacer, le vamos a cambiar el color al fondo de la página. No es muy... no, no es un JavaScript muy avanzado, pero nada más quiero que vean cómo sería escribir aquí el JavaScript adentro del HTML. Y después vamos a salir de HTML y ahí vamos a poder profundizar porque vamos a tener más espacio y nos vamos a poder poner a conversar un poquitito más en profundidad sobre JavaScript. Entonces aquí vamos a poner document.body.style.background y le vamos a cambiar el color a crimson, que es como un color rojizo. ¿Ya? Entonces el navegador va a cargar esta misma página, tal cual, pero en una milésima de segundo no vamos a alcanzar a ver, este color light blue. Lo va a cargar y lo va a mostrar light blue, pero va a ser tan rápido que nuestros ojos no van a alcanzar a ver y solamente vamos a ver, se fijan, es una cuestión instantánea que el navegador carga todo el contenido, se encuentra con el script, lo ejecuta, le cambia el color a la página. ¿Cachai? Y etcétera. Yo acá le puedo seguir dando instrucciones en el lenguaje de programación JavaScript al navegador y me las va a interpretar. Pero, al igual que como lo hicimos con CSS, yo prefiero hacer otra cosa. Yo prefiero que nosotros creemos nuestro JavaScript en otro archivo, en un archivo que le vamos a poner script.js, que es la extensión para los archivos de JavaScript. Si se fijan, los archivos HTML siempre tienen extensión .html, los CSS tienen .css y los archivos de JavaScript tienen extensión .js. Y lo que nosotros vamos a hacer es, en vez de escribir y contaminar nuestro HTML acá, nosotros le vamos a decir a este script que el contenido, la fuente de este script, por eso la palabra SRS de source en inglés, la fuente de este script va a ser el script.js y el proceso va a ser igual. El navegador va a buscar al servidor, el servidor le entrega el HTML, entonces el navegador empieza a leer línea por línea el HTML y de repente se encuentra con esta etiqueta y que dice script src script.js. Entonces el navegador dice, de nuevo le dice al servidor, ¿sabes qué? Me tienes que entregar otro archivo, no me basta solamente con este HTML que me entregaste. Lo mismo que acá con link estilo.css.
cuando el navegador se encuentra con esta etiqueta, le dice al servidor, oye, entrégame también el estilos.css. Si hay una imagen, va leyendo el navegador, se encuentra con una imagen, oye, entrégame la imagen. Es decir, cuando yo entro a una página web, www.lapolar.cl, replay.cl, claro, mi computador recibe el HTML y cuando lo empieza a leer vuelve al servidor y le dice, oye, entrégame la foto de la lavadora que me voy a comprar. Oye, entrégame el CSS con el que yo le doy estilo a esta página web. Oye, entrégame el archivo .js con el que va a tener funcionalidad y yo voy a poder apretar los botones. ¿Cachai? Y nuestro código de JavaScript lo vamos a escribir acá. Document.body.style.background equals. Y ahora, ¿qué color le vamos a poner? Pongámosle un lime. Creo que existe. Lime. Y si se fijan va a ser exactamente lo mismo el computador, el navegador, pero obviamente le cambiamos el color, le pusimos line y va a interpretar este JavaScript que está acá en el archivo script.js. Y finalmente, antes de empezar que empecemos a conversar sobre JavaScript, yo quiero primero darles el orden, cómo funciona, cómo se trae el archivo. Fíjense qué pasa si yo lo pongo acá en la cabeza. Si yo hago eso, no funciona, miren, no le cambia el color. ¿Y por qué? Porque el navegador lee este archivo y se encuentra con el script y dice, bueno, ¿qué es body? Todavía no existe body. Tengo que cambiar el color a body, pero no tengo idea lo que es porque todavía no lo lee. Entonces lo ignora nomás, se lo salta y sigue leyendo y después se encuentra con body, pero recuerden ustedes que los computadores son tontos, hacen exactamente y son como caballos de carrera, hacen exactamente lo que tú le dices en el orden que tú le dices. Entonces, pero a mí me gusta que esté todo en la etiqueta head para no contaminar el body para abajo. Vamos a usar esta palabra clave, defer, y con esto le vamos a decir al navegador, sí, toma el archivo script.js, pídeselo al servidor, pero espérate a leer todo el documento HTML y después ejecútalo. Y eso yo se lo digo al navegador con la palabra clave defer. Y si se fijan, ahora sí funciona nuestro código JavaScript. Entonces, nosotros ya nuestro HTML básico va a tener siempre head, y en head vamos a tener link con hojas de estilo. Ojo que puede haber más, pueden haber otras hojas de estilo también. Y vamos a tener nuestra etiqueta script con la fuente de nuestro script, que va a ser un archivo JavaScript, y le vamos a dar siempre el keyword o la palabra clave defer para que difiera la ejecución de ese script de JavaScript hasta que termine de cargar todo el documento. ¿Ya? Entonces, ahora que ya tenemos cargado nuestro script, que ya sabemos que nuestro navegador lo está tomando, vamos a empezar y vamos a decir, bueno, ¿qué cresta es esto? ¿Qué cresta es un script de JavaScript? Ya. JavaScript es un lenguaje de programación. Algunos dicen que es un lenguaje de scripting. Ok. Es una forma de comunicarse con el computador. En este caso, nosotros nos vamos a comunicar directamente con el computador, nos vamos a comunicar con el navegador y le vamos a dar instrucciones al navegador. Entonces, ¿cómo se le da instrucciones al navegador? O cómo se le da instrucciones a un computador, porque ya después vamos a ver otros lenguajes de programación para poder programar servidores. A los computadores hay que darle órdenes e instrucciones en el lenguaje preciso que ellos entienden. Hay distintos lenguajes. Ya vimos
HTML y CSS, que si bien no son lenguajes de programación propiamente, son más bien formas de ordenar información y de declarar, ustedes vieron que tiene sus reglas. Yo tengo que escribir la etiqueta, cerrar la etiqueta. Tengo que poner el atributo igual y el valor del atributo, entre comillas. Eh, para el CSS tengo que abrir el bracket redondito y cerrar el bracket redondito. Tiene reglas que yo tengo que seguir porque esas son las reglas que entiende el computador. Recuerden que el computador es muy rápido y hace todo muy rápido, pero no sabe, el computador son puros transistores adentro, entonces ejecuta exactamente lo que tú le indicas. Entonces hay que comunicarse con el computador de alguna forma. Y JavaScript es uno de estos posibles lenguajes de programación, después vamos a ver otros, con los que tú le puedes dar instrucciones al computador. Y es un lenguaje de programación súper amplio, se usa para muchas cosas. Y de hecho, todo lo que tú haces, los juegos, todo lo que tú haces en hacer una compra, todo lo que tú haces en el navegador, de una u otra forma, tiene JavaScript por detrás. Entonces, yo imposible que en un curso introductorio les enseñe todo lo que hay que saber de JavaScript. Yo no sé ni la cuarta parte, o sea, y es un es como cuando tú estudias una profesión y después empiezas a trabajar. Todos los días aprendes, cada proyecto tienes que ir incorporando cosas. Por mucho que tú recibas un título, por ejemplo, si tú te titulas de abogado, no sabes todos los casos ni sabes todas las leyes. Cada vez, cuando se te presenta un caso, vas a tener que ir a estudiar la ley, buscar la jurisprudencia y ver qué es lo que te sirve. Acá con JavaScript es lo mismo. Nosotros vamos a aprender un par de cosas básicas y fíjate que con CSS fue lo mismo. Yo les decía que CSS tiene 400 propiedades y nosotros usamos ¿cuántas? ¿5? ¿10? Entonces cada vez que uno necesita hacer algo va a tener que ir, buscar, oye, ¿sabéis que quiero correr todo a la izquierda? Oye, ¿sabéis que quiero que una letra me salga de un color y otra de otra? Bueno, busco en internet y voy encontrando las propiedades que me sirven, pero al menos ya tengo un esqueleto, ¿no es cierto? Una estructura. Con JavaScript es lo mismo. Entonces yo lo que les voy a enseñar ahora es lo más básico. Primero, vamos a guardar información. Eh, entonces, los lenguajes de programación funcionan con algo que se llama variables. Y las variables son nombres de cosas, son nombres que guardan... y a ver, cuando yo declaro una variable en un lenguaje de programación, lo que hay por detrás, no vamos a entrar en el detalle de la tecnología, pero lo que hay por detrás es, mira, ¿sabes qué? El usuario tiene una variable, asignémosle un par de bits o de bytes de la memoria y te permite, de la memoria del computador, y te permite guardar algo. Por ejemplo, yo quiero guardar la palabra, como estamos trabajando con, con comida, con recetas, vamos a guardar la palabra omelette y le vamos a poner a esa variable breakfast. Recuerden que en el mundo de la programación se usa, está todo prácticamente en inglés. Entonces acá yo le estoy diciendo al computador con una palabra clave que es let. Let es cuando tú quieres declarar una nueva variable. Breakfast es algo que no existe, yo lo estoy creando ahora. Y le estoy diciendo al computador, hágase la variable breakfast y se la asigno a esta palabra. Dijimos que iba a ser omelette. Omelette. ¿Ok? Y al final, cuando yo al computador le doy una instrucción, acá hay una instrucción completita. Créame la nueva variable breakfast y asígnale la palabra omelette. Y cada vez que yo le doy una instrucción al computador para que el computador no se confunda, cierro esa línea con punto y coma. Entonces ahora yo tengo disponible para mí, para lo que yo quiera hacer después, cada vez que yo ya puedo empezar a trabajar con breakfast. ¿Cachai? Ya tengo esta variable guardada acá y yo puedo jugar, pasarla para allá, copiarla, asignársela a un párrafo de HTML, ¿cachai? Ya tengo guardada la palabra breakfast. Y en las variables, yo voy a crear otra variable ahora. Age. Age significa edad, por si acaso en inglés. En las variables yo puedo guardar distintos tipos de información. Ya vimos que
puedo guardar esto, las palabras, el texto en cualquier lenguaje de programación se llama string. Así miren, string. Y eso en inglés significa cadena. ¿Y por qué cadena? Porque es una cadena de caracteres, un caractercito al lado del otro. Entonces acá tengo un string. Puedo tener otro, let lunch equals ¿qué vamos a almorzar, chiquillos? Puré. Ya, vamos a almorzar puré. Y ahora tengo dos variables. Tengo la variable breakfast, la puedo usar cuando yo quiera. Y tengo la variable lunch. Y también la puedo usar donde yo quiera. Pero no solamente en una variable puedo guardar palabras. También puedo guardar números enteros. Entonces, let age 18. Y ahora cada vez que yo ocupe la variable age, voy a poder, en realidad voy a estar usando 18. ¿Cachai? En un lenguaje de programación, yo puedo, por ejemplo, let my age y your age 12. Y yo puedo hacer operaciones matemáticas. Por ejemplo, let our age. Nuestra edad va a ser la suma de my age más your age. ¿Cachai? Es decir, el lenguaje de programación inmediatamente ya sabe que my age es 18. Your age, oye, esto quedó como un poco... quedó como... mejor cambiémoslo a 28 y a 25. Un poco más equilibrado, ¿no? Entonces, ahora en la variable our age se va a guardar 53. Porque inmediatamente el computador ya sabe hacer operaciones matemáticas. Pero también yo puedo guardar en una variable otro tipo de información. Ya vieron que se puede guardar números. Por ejemplo, se puede guardar también decimales en una variable. Y se puede guardar un tipo de dato, un tipo de dato que se llama boolean, y hay que acostumbrarse porque vamos a empezar a programar, y en la programación los booleans son súper importantes y son... Ay, espérenme un segundito que mi gatita está... Ya, está muy mañosa mi gatita, parece que quiere salir. Los booleans son súper importantes porque nos entregan verdadero o falso. Entonces, esa variable le puse is daytime, es decir, está de día, en inglés, está de día, y le vamos a poner falso. Entonces, acá en esa variable se guardó un tipo de valor que se llama boolean, que puede ser verdadero o falso. Y fíjense, is nighttime también puede ser true, es decir, un boolean puede ser verdadero o falso. Entonces tenemos strings, que son caracteres o cadena de caracteres, palabras en el fondo, texto. Tenemos números de todo tipo, ¿eh? pueden ser enteros, pueden ser decimales. Y tenemos booleans, verdadero o falso. Y todo eso son los tipos de datos que yo puedo guardar en una variable. Bien. Entonces, cuando yo tengo todas estas variables, yo ya dispongo de toda esta información en el programa que voy a escribir. Por lo tanto, después yo la puedo usar como yo quiera. Y para que empecemos a hacer cosas entretenidas y a ver el resultado de lo que hacemos en JavaScript, vamos a usar una función que se llama console.log. ¿Ya? Y fíjense, acá lo que pasa es lo siguiente. Acá, como estoy escribiendo un script de JavaScript,
que se ejecuta en un navegador. El navegador toma este script y lo interpreta, ¿no es cierto? Y adentro del navegador yo dispongo de una serie de funcionalidad que ya viene preparada para mí, para usar en el navegador. No la tengo que programar yo. Porque ya la gente los ingenieros que que desarrollaron el navegador, le dieron una serie de atributos al navegador y puede hacer una serie de cosas. Y yo después accedo a esa funcionalidad usando JavaScript. No la tengo que programar. Entonces, esta función, console, es una función que el navegador ya sabe lo que es. El navegador ya sabe lo que es la consola. Es su consola, la consola del navegador. Y la función log me sirve para mostrar cosas en esa consola, en la consola del navegador. Entonces, acá tenemos algo interesante porque la variable RH es el resultado de la suma de otras variables y a mí me gustaría verificar eso. Me gustaría verificar que el computador efectivamente sumó. Entonces yo le voy a pedir, mi script va a ser un script súper sencillo que va a decir: navegador, en tu consola loguea por favor la variable RH. Entonces yo ahora voy a refrescar esto y ¿cómo puedo saber si funcionó o no funcionó? Entonces les voy a enseñar algo maravilloso que nos va a acompañar. De ahora no vamos a dejar nunca de utilizar estas herramientas en el navegador, que son las Developer Tools, ya las herramientas para los desarrolladores. Desde ahora en adelante, ahora que están tomando este curso conmigo, de ahora en adelante ustedes son programadores web. Son maravillosos y maravillosas programadores web. Por lo tanto, tienen todo el derecho de utilizar las Developer Tools. Y vamos a abrir el panel de Developers Tools, que se abre con los botones Control, Shift, E. Control, Shift, E. Y aquí se me abre maravillosamente un panel donde yo puedo explorar las entrañas de la página web que estoy visitando. Ya. Este panel de Developer Tools es maravilloso. Lo vamos a utilizar muchísimo después cuando estemos programando los servidores. Muchísimo. Déjenme mostrarles algunas de las herramientas. Acá esta flechita, la primera flechita que sale acá, me permite a mí explorar el contenido de la página web. Entonces, por ejemplo, yo voy acá y suponte que a mí me interesó esto. Yo quiero saber cómo el maravilloso programador que hizo esta página web, cómo hizo eso. Y hizo que saliera así, con ese espacio, con ese fondo y con ese color tan maravilloso. Entonces yo aprieto aquí esta herramienta que es un inspector de elementos, ¿viste? Selecciona un elemento en la página para inspeccionarlo y yo aprieto un elemento y me lleva a la parte del HTML donde está. Entonces ahora yo ya sé cómo lo hizo el navegador, el programador. El programador lo hizo con una etiqueta H2. Ahora, esta página, recuerden, la hicimos nosotros para el curso y es una página súper básica. Pero imagínense si a mí me interesara, por ejemplo, yo no uso Facebook, pero suponte que a mí me interesa, oye, ¿cómo lo hizo para que aparezca ahí? No pesquen eso, ya. ¿Cómo lo hizo para que saliera eso? Para que me dejara ver correo electrónico, para que me dejara... ¿Sabes qué? Me chocó mucho que Facebook pusiera eso. Es como... Perdón. Me distrajo, pero lo encuentro nada que ver. A ver. Detente. Esta función del navegador está pensada para desarrolladores. Si alguien te ha indicado que copiaras y pegaras algo aquí para habilitar una función de Facebook o para hackear la cuenta de alguien, se trata de un fraude. Si lo haces, esta persona podrá acceder a tu cuenta. Por favor, como si fuéramos que... Acá no tengan miedo ya, porque nosotros no somos hackers, no estamos haciendo nada ilegal. Estamos aprendiendo y estamos utilizando las herramientas de la web, y las herramientas de la web son libres, abiertas, gratuitas y legales. Y
espacio legales. Así que tenemos todo el derecho de intrusear acá y de ver cómo lo hicieron, porque si bien Facebook tiene sus servidores y ahí nosotros no nos podemos meter, eso es completamente ilegal. Meterse a un servidor o a una cuenta ajena es completamente ilegal. Lo que yo recibo en mi computador, es decir, esto que estoy viendo acá en mi pantalla, es mío, me lo enviaron a mí. Por lo tanto, yo tengo todo el derecho de intrusiar y de saber qué es lo que está recibiendo mi computador. Así que supónganse que a mí me interesa saber cómo se hace eso. Bueno, si se fijan, es un elemento HTML que se llama input, ¿ya? Que ese no lo hemos visto porque es un poquitito más avanzado, para cuando tú ya tienes cierta funcionalidad en el servidor y por lo tanto puedes rellenar formularios, te puedes loguear, puedes poner una clave, etcétera. Entonces este es una etiqueta HTML que se llama input, ¿cachai? Y aquí Facebook tiene sus div con sus clases y todo el tema. Entonces esa es la primera herramienta que les quería mostrar. Ya, chao Facebook, porque nada que ver que pongan estas cosas acá. La segunda herramienta que les quería mostrar de acá del panel de desarrolladores es la herramienta de la consola. Y esta es la consola que yo les decía, que acá yo a la consola le voy a pedir que haga cosas, que muestre cosas. Console.log, y entre comillas voy a poner: hola queridos alumnos del curso WebDev en español. Carajo. Español chileno, ¿ah? Entonces, ahora que yo hago refresh, la consola me muestra lo primero que le pedí que me mostrara, que es esto, nuestra edad. Y de hecho nuestra edad es mi edad más tu edad, que eso te da, yo no tengo 28 por si acaso, yo tengo 30, y la edad de ustedes espero que sean mayores que yo, porque me interesa mucho que la gente mayor también vaya aprendiendo de las tecnologías. Entonces ahora me va a mostrar 65, mi edad 30 más tu edad 35, acá en console.log. Console.log, hola queridos alumnos, y acá me salió, se fijan, hola queridos alumnos del curso. Entonces esta herramientita es súper valiosa para cuando nosotros queramos probar nuestro código de JavaScript, porque le vamos a pedir que vaya mostrando resultados parciales de lo que estamos haciendo y vamos a poder inspeccionar, vamos a poder meternos en las tripas de nuestro script de JavaScript, ¿ok? Después tenemos las fuentes, y las fuentes es todo lo que... ¿Se acuerdan que yo les decía que acá el navegador iba al servidor y pedía este HTML, y cuando lo empezaba a leer se daba cuenta que le faltaban cosas? Me falta estilos.css, entrégamelo. Me falta script.js, entrégamelo. Entonces, las fuentes, las sources, son todos los archivos necesarios para mostrar esta página web. Y es, en el fondo, todo lo que le entregó el servidor a mi navegador para que yo pudiera ver esta página web. ¿Ya? Y todo lo que viene después lo vamos a ver más adelante cuando estemos programando servidores. Por ahora, nosotros, como les decía, esta es una herramienta maravillosa, tiene una serie de opciones aquí para intrusear, para figonear, y nosotros solamente vamos a utilizar Elements, Console y Sources por ahora. Después vamos a usar todas las demás de la red, que son maravillosas. Bien, entonces aquí tenemos, gente, lo más básico de un lenguaje de programación. Si ustedes, o sea, no si ustedes, porque más adelante cuando empecemos a programar los servidores vamos a utilizar Python y Node.js. Node.js es también JavaScript, así que ya estamos cubiertos por ese lado. Pero Python es otro lenguaje de programación súper popular, se usa muchísimo para todo tipo de cosas, no solo para sitios web. Se usa para... Creo que Spotify, Netflix lo hicieron con Python, o sea, es un lenguaje de programación súper utilizado. Y ahí en Python también ustedes van a utilizar variables, strings, valores enteros, valores decimales, operaciones matemáticas.
booleans también, y van a tener una función que en el caso de Python se llama print, no console.log, que es para también pedirle al computador que les muestre resultados. Entonces ya están empezando, chiquillos, chiquillas, todo el mundo están empezando ya a programar, ya son maravillosos programadores. Veamos otro tipo de dato, ya un poquitito más complicado. Supónganse, cabres, que nosotros ahora tenemos, ya no queremos variables sueltas, no queremos breakfast, omelette, lunch, después dinner, o sea, nos vamos a llenar de cosas. Entonces vamos a hacer meals. Vamos a hacer lo que en JavaScript se llama un array. En otros lenguajes de programación tienen otros nombres, por ejemplo en Python se llaman listas. Acá se llama un arreglo, un array, pero es lo mismo, es una colección de cosas. Entonces las meals van a ser, ¿qué dijimos? Omelette, orange juice, ¿qué más? Mashed potatoes y algo bien chileno, pan con chancho. Entonces nosotros acá, en vez de ir, pucha, el desayuno tal cosa, el almuerzo tal cosa, el postre tal cosa, dijimos, bueno, sabéis que todas las comidas, todas las meals las voy a poner en un listado. Y después, si yo quiero utilizar alguno de esos listados, yo voy a pedir, ¿sabes qué? Entrégame la quinta posición del listado, entrégame la segunda posición del listado, ¿cachai? Pero, y esto cuesta un poco acostumbrarse, pero después le van a ver toda la lógica. Y los lenguajes de programación, los lenguajes de programación serios, no los lenguajes de programación como MATLAB, los lenguajes de programación empiezan a contar en el cero. Entonces, si yo quiero entrar a la primera, al primer elemento de la lista, tengo que entrar al cero. Y después al 1 y después al 2. Y así sucesivamente. Entonces, console.log meals 0 me va a mostrar omelette. ¿Cachai? Siempre el punto y coma al final, ojo. Después console.log meals, y veamos, 0, 1, 2, 3. Me va a mostrar pan con chancho. ¡Ay! Fíjense, aquí entro a la consola y me muestra omelette, pan con chancho. Y si yo entro a un valor que no alcanzo a entrar, me va a tirar un error. Por ejemplo, meals 10. No existe, pues si llego hasta el pan con chancho nomás. Entonces me va a mostrar algo así como indefinido, puede ser, o vacío. Indefinido. Me mostró el omelette, me mostró el pan con chancho, pero ya cuando le pedí el 10 me dice, bueno, no existe el elemento 10 de la lista. Entonces, indefinido, no existe. ¿Ya? Esos son los arrays. Y lo más utilizado, y con esto ya aprendiendo chiquillos a utilizar los objetos de JavaScript, ya son, pero realmente programadores y software engineers y están listos para irse a Google. Ahora vamos a utilizar un objeto. El objeto, a ver, quizás sea bueno detenerse un poquitito en el objeto. Sí, hablemos un poquitito de los objetos, ya, porque los objetos, chiquillos, nos van a servir para todo después de ahora en adelante, todo va a ser un objeto, ¿ya? Entonces, a ver, los lenguajes de programación antiguos, que no por antiguos son malos, ojo, no todo lo antiguo es malo, algunas cosas sí hay que dejarlas atrás, pero hay otras cosas antiguas que son muy buenas porque se vienen mejorando y mejorando y mejorando y mejorando y mejorando y mejorando y se han probado en todos lados. Por ejemplo, el rover de la NASA, todo el software se escribió con un lenguaje de programación que se llama C y es un lenguaje de programación súper confiable que está en todos lados está metido C, en los Arduino, en tu celular hay C,
eh, etcétera. Es un lenguaje de programación que se llama solamente C. Es un lenguaje muy antiguo, pero es un lenguaje que casi no tiene falla, porque como es tan antiguo, se arregla, lo usan millones de personas, lo van arreglando, 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 y es un poco como tú te subes a un avión, los aviones a veces son muy antiguos, te subes a un avión del año, no sé, 80 70 y sigue funcionando maravillosamente porque son sistemas que se testean y 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 se cae un avión y arreglan todos los aviones, ¿cachai? Entonces, no todo lo antiguo es malo, pero antiguamente no existía el concepto de objeto porque había solo muy pocos ingenieros de software que escribían sus instrucciones y los programas de computación eran simplemente instrucciones, una serie, pueden ser millones de líneas de instrucción al computador para decirle qué hacer, cómo tratar el archivo, eh, cómo instalar un sistema operativo, etcétera, cómo manejar la pantalla. Entre, imagínense todo lo que hace el computador tras bambalinas, pero eran puras instrucciones. En cambio, hoy en día las aplicaciones son, eh, digamos, tú tienes aplicaciones para todo. Tú entras al banco y tienes un montón de ventanitas y un montón de cositas. Entonces se introdujo un nuevo paradigma de programación, del cual, por ejemplo, tienes C++, que es una versión de C con objetos, tienes Python, tienes JavaScript, y son los que yo conozco, esos son los lenguajes de programación que yo conozco, y son lenguajes, aquí tengo mi objeto negro y peludo, son lenguajes de programación que se llaman orientados a objetos. Entonces, en el mundo de la programación orientada a objetos, el elemento más importante es el objeto, ¿ya? Y las variables son súper importantes también y se usan muchísimo. Pero lo que nosotros más vamos a utilizar, después vamos a pasar al JSON, que es la notación de objeto para intercambiar información. O sea, de ahora en adelante, bueno, ustedes ya pueden oficialmente hacerse llamar programadores porque ya están con un lenguaje de programación. Y ahora que manejan los objetos, están listos. Entonces, en JavaScript todo es un objeto. Incluso las cosas que no son objetos, tras bambalinas son objetos. ¿Ya? Es muy loco. Y un objeto es algo que tú le enseñas al computador a interpretar. Por ejemplo, yo al computador no tengo que enseñarle a interpretar una letra o un string, una cadena de letras, porque el computador ya sabe que va y lo programan, digamos, el sistema operativo ya viene y ya sabe lo que es una letra, ya sabe lo que es un número y lo sabe trabajar y lo sabe optimizar. Por ejemplo, los enteros los guarda de una forma, los decimales los guarda de otra, porque tiene que reservar espacio para el punto, ¿te fijas? Entonces ya lo sabe tratar. No es necesario que yo le diga, mira, te voy a entregar un valor que lo tienes que guardar en tal, con tantos bits, o, ¿cachai? Ya sabe el computador tratar con números, con letras, o con bools, ya sabe lo que es un true o un false. Los computadores también saben tratar con sistemas de archivos, por ejemplo. Yo no tengo que enseñarle eso al computador. Pero, por ejemplo, si yo voy a tener un menú, ¿qué idea tiene el computador de lo que es un menú? Si soy yo el que tiene el restaurante, ¿cachai? Y el computador, eh, digamos, me puede ayudar, pero yo tengo que decirle, mira, voy a trabajar con un tipo de archivo que se llama, o con un tipo de información de datos que se llama menú. Y un menú, ¿qué es lo que va a tener? Va a tener parejas de clave y valor. Es todo bien parecido, ¿no es cierto? Es como en CSS teníamos la propiedad y el valor, en HTML tenemos el atributo y el valor, aquí tenemos las claves y el valor. Entonces, supongamos que nuestro menú se va a componer de aperitivos, se va a componer de entradas y se va a componer de fondos.
¿ya? Entonces un objeto que tiene tres claves: aperitivo, entrada y fondo. Y en los objetos de JavaScript yo escribo la clave, le doy 2 puntos y después escribo el valor de esa clave, ¿no es cierto? Y ojo, que el valor de una clave para un objeto de JavaScript puede ser cualquier cosa. Curiosamente, incluso otro objeto. Entonces, por ejemplo, nosotros, ¿qué conocemos ya de JavaScript? Conocemos los números. Aquí no tiene mucho sentido porque aperitivo 34. Pero supongamos que, miren, para hacerlo un poco más razonable, supongamos que deudas, ¿ya? Vamos a hacer el objeto de las deudas. Y tenemos a Mary, tenemos a John y tenemos a Katie, ¿ya? Entonces aquí sí yo puedo usar números, pues la deuda de Mary es 12.000, la deuda de John es 5.890 y la deuda de Katie es 1.500. ¿Cachai? Recuerden también lo que les decía, que el espacio en blanco no cuenta, así que este objeto yo también lo puedo declarar así. Lo puedo declarar así, no es necesario que haga espacio en blanco. ¿Ya? Este es el mismo objeto. Incluso, chiquillos, no, incluso si yo quiero no hay nada de espacio, pero por orden, y solo por orden, se sigue la siguiente convención. Yo abro el paréntesis redondo que me da el pie de partida para el objeto, hago enter y en la segunda línea escribo valor, clave, 2 puntos y el valor. En la próxima línea, clave, 2 puntos y el valor. Y en la próxima línea, clave, 2 puntos y el valor. Y cierro la llavecita abajo. Solo por orden, y esto es totalmente opcional, pero yo lo recomiendo muchísimo porque la idea es que todos escribamos el código igual, o si no, yo no voy a entender, no voy a tener idea del código que escribieron ustedes, ni yo del que ni ustedes del que escribí yo. ¿Cachai? Entonces, acá yo les decía que el valor de una clave, las claves siempre tienen que ser strings, siempre tienen que ser texto o palabras, ¿ya? Y siempre tienen que ser entre comillas. Pero el valor no necesariamente, el valor puede ser cualquier cosa válida en JavaScript. Y ya dijimos que válido eran los textos propiamente, otros strings, los números, los booleans, pero también un array. Por ejemplo, yo acá en aperitivo puedo decir, ¿sabes qué? Mis aperitivos son el pisco sour y la caipiriña y ¿qué más? Que el Moscow Mule, lo han probado, está súper bueno el Moscow Mule del Bar y Vuelvo. Paso el dato. Las entradas son, qué sé yo, la típica, la palta reina, estoy obsesionado con el omelette. Y no vamos a hacer lo que hizo Dexter, porque no se dice omelette du fromage, se dice omelette au fromage. Y el pimentón relleno. Yo acá puedo con toda confianza utilizar los acentos y los caracteres latinos, porque yo ya declaré que mis archivos van a estar codificados con UTF-8, así que no hay problema con eso. Y los fondos van a ser, qué sé yo, pastel de choclo,
berenjena asada y risotto de champiñón. ¿Ok? Entonces, fíjense lo bacán. Acá yo tengo un objeto que tiene de valor números. Acá arriba tengo un objeto que tiene de valores arrays, arreglos, ¿cachai? O listas. Pero también yo puedo tener un objeto que tenga de valor otro objeto o una mezcla de valores con objeto. Por ejemplo, let, a ver, seamos creativos, por favor. Tiendas, ya, tiendas. La Polar, Ripley y H&M. ¿Ok? Entonces aquí yo tengo tres claves en el objeto tiendas y fíjense que el valor de esa clave puede ser otro objeto. Por ejemplo, sucursales, 50 sucursales y tarjeta de crédito propia true. Efectivamente, la Polar tiene 50 sucursales y tiene su tarjeta de crédito propia. ¿Ya? Ripley va a ser también la clave, perdón, el valor de la clave Ripley va a ser también un objeto, es decir, un objeto adentro del objeto, tienda. Y vamos a ponerle que sucursales, no sé, me imagino que tiene más o no. Pongámosle 42. Y tarjeta de crédito propia, también true, ¿no es cierto? También Ripley tiene su tarjeta de crédito propia. Y H&M sucursales, acá hay menos, yo diría que hay unas 10 nomás, ¿no? Y tarjeta de crédito propia, false. H&M no tiene tarjeta de crédito propia. ¿Se fijan? Entonces yo tengo ahora tres objetos en mi index y sin alargarnos más vamos directamente a ejecutar nuestro JavaScript. Entonces acá en la consola, ojo, que acá en la consola yo puedo mostrar cosas, pero también yo puedo ejecutar cosas directamente acá. Por ejemplo, console.log saludos a y canales web dev, ¿ya? Y me muestra. Así que la consola también es un lugar interactivo donde yo voy a poder escribir JavaScript. Y pongamos, quiero ver las deudas y entre brackets cuadrados quiero ver las deudas de Katie. 1500. Ah, entretenido, ¿no? Quiero ver meals 0, 1, 2. Quiero ver meals 2. Mashed potatoes. Ahora quiero ver tiendas. Quiero entrar a... Quiero que me muestre el valor de Ripley de las tiendas. Y me va a mostrar el objeto. ¿Se acuerdan que tiendas era un objeto de objetos? Y si yo quiero seguir entrando en profundidad a ese objeto, yo puedo pedirle que me muestre las tiendas, por ejemplo, de la Polar. ¿Cómo era la cosa? Ah, era todo junto. La Polar. Además quiero que me muestre sucursales. 50. ¿Cachai? Entro primero al objeto y después entro al objeto del objeto. Y así puedo ir anidando. Ese es el concepto técnico en computación, anidando, que significa que tú vas metiéndote cada vez más profundo. Por ejemplo, yo puedo tener el objeto Chile. Chile es un objeto. Ese objeto tiene 15 claves. Tiene las claves Tarapacá,
Antofagasta, etcétera. Todas las 15 regiones. Ese objeto puede tener, por ejemplo, objetos adentro que pueden ser las provincias, ¿cachai? Todas las provincias de cada región. Y adentro de las provincias puede haber arrays, donde van a estar el listado de comunas de cada provincia, ¿cachai? Entonces, una vez que ustedes ya manejan objeto, array y las distintas variables, ya tienen completamente dominado cómo guardar información y cómo poder acceder a esa información para poder hacer precisamente páginas web recurriendo a esa información. Ya. Entonces, dejémoslo hasta acá. ¿Para qué? Para que la próxima veamos algunas formas que son en lenguajes de programación, son los control flow, o cómo tú controlas el flujo de ejecución de un programa. ¿Para qué? Para que después esta paginita web nosotros la podemos hacer completamente con JavaScript utilizando objetos. Así que felicidades, ya saben manejar un lenguaje de programación, así que oficialmente están graduados como programadores web. Estamos recién empezando, pero ya manejan, si bien muy por encima, las tres tecnologías más importantes del front-end, que son HTML para el contenido y la estructura, CSS para el aspecto, lo bonito, lo llamativo, las animaciones, los colores, y JavaScript para la información y la funcionalidad. Así que nos vemos la próxima semana y vean videos, métanse a YouTube, JavaScript básico, tutorial de JavaScript, denle, porque acá vamos a ver lo más básico y les va a dar así la idea general. Por ejemplo, si ustedes saben que quieren hacer una cena, saben que tienen que ir al supermercado, ¿no es cierto? Es una cuestión lógica y tienen que tener una cocina. Pero ¿qué van a ir a buscar al supermercado o cómo van a cortar esos ingredientes? Eso tienen que irlo viendo dependiendo de cada cosa que ustedes quieran hacer. Entonces, cuando terminemos de ver el front-end, vamos a hacer un pequeño proyecto muy, muy pequeñito en el cual vamos a poner una meta. Y esa meta vamos a decir, bueno, con estas pocas herramientas que tengo, que son HTML, CSS y JavaScript, ¿cómo las combino? ¿Cómo saco cosas de Google, de YouTube? Utilizando estas tres herramientas para llegar a esa meta. ¿Ya? Eso, nos vemos la próxima semana.